Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos una vez más en una entrega de Latinoamérica en Sintonía. Tercer programa al aire. Y como su nombre lo indica, estamos intentando, de alguna manera, hacerle honor al nombre y hacer sintonía. ¿Sintonía en qué y sintonía para qué? Bueno, es una condición que realmente la humanidad la busca sin saber muy bien y sin definiciones, pero todos de alguna manera tenemos que tener y hacer sintonía sobre las cosas, sobre los acontecimientos, sobre lo que nos gusta y por qué no también hacer sintonía sobre lo que no nos gusta. En la entrega de hoy vamos a traer a cuento una historia más que interesante. Pensaba el otro día preparando el programa de hoy y pensando en el nombre nuestro de Latinoamérica en Sintonía, cómo a veces las cosas se producen por una cuestión espontánea, pero en realidad la gente o los acontecimientos también están buscando ser sintonizados. A veces ocurre y a veces y muchas veces no, pero tratar de darle la sintonía tampoco es una cosa tan simple. La búsqueda es la búsqueda, digamos, ¿no? A veces se llega y se corona exitosamente y a veces simplemente se sigue haciendo una especie de ensayo. Como quien dice, ¿no es cierto? No sé qué escritor decía que es importante la inspiración, pero a uno lo tiene que encontrar trabajando, ¿no es cierto? Así que bueno, siempre trayéndole crónicas, relatos, historias y fundamentalmente la música de un continente a partir de lo que uno hace, que es el tema de la música y la percusión. En esta nueva edición o en esta nueva época de Latinoamérica en Sintonía traemos letras y cosas para precisamente intentar buscar esa sintonía. En el caso de hoy, y creo que en el programa anterior habíamos hablado un poco al respecto de esta historia, esto es una cuestión que ocurre en el Río de la Plata del margen de Uruguay. Y aquí lo que vamos a empezar a hacer sintonía hoy, quizá no vamos a poder con todo el disco, pero la idea es ir recreándolo en un pequeño espacio y hacemos la presentación y luego le vamos a dedicar un pequeño fragmento o bloque de nuestro programa a leer estas crónicas, en este caso sonetos. No es muy común hablar de discos musicales, de libros musicales, perdón. Este es el caso, y también hay otro ejemplo en el caso del panameño Rubén Blades, que sacó su disco libro Maestra Vida, que tiene aproximadamente 3 capítulos, son 3 CD que cuentan la historia de un muchacho y una muchacha que se conocen en los barrios populares de la zona de Panamá y cómo va transitando su vida del muchacho y de la muchacha, lo que en el principio es un fulgor y un perfume y una fragancia de primavera y el amor que ocurre y bueno, y las cosas que van avanzando y créanme que hablar sobre eso y pintar ese cuadro no es cosa sencilla, mucho menos ponerle música. Si lo quieren buscar se llama Maestra Vida 1, 2 y 3. Es del artista panameño Rubén Blades, que a mí me fascina y soy un admirador de él. Y en este caso, viniéndonos más a la coordenada del sur, en el Río de la Plata, al margen del lado del Uruguay, existió también un libro musical. Ese libro se llama La Margarita. Y si les parece, vamos a dejar que nos comenten de qué se trató, cómo se forjó esta historia, que lo interesante es cómo se forjó la historia. Luego se describe
la etapa de conocimiento de dos personas es un amor de barrio, básicamente, pero en las condiciones que fue creado este libro. Los vamos a dejar con el testimonio de Jaime Ross, quien fue el que musicalizó las letras, los sonetos de Mauricio Rosenkopf. Mauricio Rosenkopf esto lo escribe, digamos, en la cárcel. Él ha sido preso político en la época de la dictadura uruguaya. Él formaba parte de la organización política Tupamaros y estuvo preso aproximadamente entre 12 y 14 años. Ahí se produce, digamos, un limbo en la vida de los presos políticos, donde muy bien el Pepe Mujica cuenta que jugaban a la carrera con las hormigas, por ejemplo, tuvieron 13, 14 años para pensar qué iban a hacer, pero la locura los agobiaba del día a día. Bueno, cada uno fue tratando de llevarla como pudo. Y en el caso de Mauricio Rosenkopf, que está más vinculado, o sea, él es un dirigente político, pero vinculado a las letras, a diferencia de otros. Él era el que le escribía las cartas de amor para la novia del soldado, por ejemplo. Entonces, a cambio, le daban un bolígrafo, pero no le daban papel. Y esas historias fueron escritas en papeles de cigarrillo, que la sacaban en la ropa para cuando le llevaban la ropa al preso para hacer lavadas. Si les parece, y volviendo a hacer sintonía, vamos con la palabra de Jaime Ross respecto de este disco La Margarita. Jaime, tu novedad es un disco del que se habló durante mucho tiempo, por lo menos lo hablamos quienes seguimos tu carrera y estamos enterándonos o tratando de enterarnos de tus novedades. Que es el disco La Margarita. Me parece que es hora de presentarlo en Buenos Aires, de contar qué es, de contar qué clase de amor cuenta esta historia, ¿no? Bueno, es un disco particular, ya que es una obra conceptual, es una cantata, hablando en criollo, es una historia única que tiene el álbum, en donde cada canción funciona como un capítulo. Y bueno, yo nunca había hecho esto, y además las letras no son escritas por mí, sino por Mauricio Rosenkopf, es un gran escritor uruguayo. Habitualmente yo no trabajo musicalizando textos, sino que hago todo lo contrario, yo letrifico músicas, primero hago la música, después le pongo letra. Y entonces hacer esto fue un poco como hacer exactamente lo contrario de lo que hice toda mi vida, ¿no? Bueno, a tal punto que yo no lo considero un disco, esto yo lo considero una película auditiva, en donde las imágenes las pone quien lo escucha, ¿no? Entonces, bueno, se habló durante mucho tiempo porque se atrasó mucho el disco en realidad. En realidad se terminó de grabar, de componer hace como 3 años y se terminó de grabar el año pasado, ya hace más de un año. La mezcla se demoró porque yo tuve que hacer una gira muy grande, no tuve tiempo de mezclarlo, el disco quedó en el cajón. No, gracias. Finalmente se mezcló, salió en Uruguay en agosto y ahora sale en octubre en Argentina. 5 años después de haber comenzado el proyecto de hacer un disco con La Margarita, etcétera, etcétera. Hay una historia secreta, oculta, o que estuvo oculta durante mucho tiempo, sobre cómo nacieron estos poemas, ¿no? Sí, es muy particular, muy especial. Hay que aclarar que esto es una historia de amor de barrio que se desarrolla a fines de los años 40. Puede ser en Montevideo, puede ser en Buenos Aires, es realmente una temática realmente rioplatense. Yo lo he hecho escuchar a muchos amigos argentinos que lo vibran como si aconteciera en su propio barrio. Y bueno, el hecho de suceder en los años 40, a mi entender, no solo, creo que le da un toque aún más romántico, ¿no? Porque generalmente las historias de amor, las grandes historias de amor acontecen hace un siglo en algún otro país, como que la cosa se pone más romántica. Esto es en nuestra tierra, pero hace 50 años. Y es una historia diáfana, no sé, cristalina, muy pura.
y fue escrita por un hombre que hacía 10 años que estaba encerrado en un calabozo bajo tierra. Mauricio Rosenkopf fue un líder tupamaro, un líder de la guerrilla, uno de los más importantes digamos, de la dirección de este grupo guerrillero que tuvo mucha fuerza en Uruguay en los fines de los 60 y comienzos de los 70. Él fue hecho prisionero en el año 72 y se convirtió en uno de los 9 rehenes de la dictadura. Fueron conocidos como tal, ya que eran prisioneros que eran tratados mucho peor que los demás, porque eran los líderes. Y además lo de rehenes era porque si llegaba a haber alguna muerte fuera de la prisión de alguien de las Fuerzas Armadas uruguayas, bueno, iban a ser ejecutados estas personas, ¿no? En el caso de Raúl Sendí, que bueno, llegó a vivir 6 meses dentro de un aljibe. Rosenkopf vivió la mayor parte del tiempo en calabozos bajo tierra. La Margarita fue escrita en las catacumbas de un cuartel que se habían hecho especialmente para ellos. Eran unos pozos, donde ni siquiera la guardia entraba, ya que eran absolutamente imposibles, ¿no? El techo estaba a 1,5 metros de altura, era de 2 por 1, eran como cuevas. Esto es tan terrible que cuesta hasta contarlo, porque se vuelve casi inaguantable, ¿no? Pero de todas maneras, a veces hay que hablar de la realidad tal cual es o tal cual fue en este caso. Rosenkopf, cuando escribió esto, ya hacía 10 años que estaba en esas condiciones. Aparte, él estaba incomunicado. El diálogo que tenía lo podía tener con algún guardia, pero es el único tipo de ser humano que él veía. Entonces, digamos que hacía 10 años que Rosenkopf no hablaba con nadie, más allá de la tortura sistemática de ese tipo de vida. Y él escribió esto, su historia de amor. Cuando se lee o cuando se escucha, se tiene noción de que esto, de por qué vale la pena contar esta historia, ¿no? Cómo un ser humano, en esas condiciones, en definitiva termina escribiendo una historia de amor en donde el mal no existe, ¿no? Y bueno, da para desarrollar, digamos, todos los porqués y, bueno, especular, filosofar sobre la esencia del ser humano en relación a este caso. Yo creo que la obra, de todas maneras, no debe ser considerada, vista bajo esta lupa, digamos. Una obra es buena o es mala, no importa si se escribió bajo el agua o bajo la tierra. Es decir, yo me interesé en la obra porque me pareció muy buena, no porque hubiera sido escrita así. Ahora bien, de todas maneras, una vez que uno escucha esto y si después se entera de cómo fue escrito, bueno, es muy sorprendente. Qué alucinante, ¿no? Que todo esto hoy sea una canción. Usaba blusa blanca y pollera tableada, en paño inglés de pleno azul marino. En su pobre roperito lo más fino, con mocasines nuevos que daba ni pintada. Yo miraba llegar su silueta delgada, lánguido el braceo, el paso cansino, y se llenaba de duendes el camino, y palomas y plantas saludaban alada. Nadie vino a mí con más frescura, y a nadie aguardé más anhelante. Volverla a guardar fuera locura, locura guardarla en cada instante. Pero hay en su regreso tanta ternura, que aguardo y vuelve palpitante. Que nunca falte. Usaba blusa blanca y pollera tableada, en paño inglés de pleno azul marino. En su pobre roperito, lo más fino, con mocasines nuevos que daban y pintada. Yo miraba llegar su silueta delgada, lánguido el braceo, el paso cansino, y se llenaba de duendes el camino, y palomas y plantas saludaban alada. Nadie vino a mí con más frescura, ni a nadie aguardé más adelante.
volverla a guardar fuera locura. Locura guardarla cada instante. Pero hay en su regreso tanta ternura que aguardo y vuelve palpitante. La vi una mañana cuando iba al almacén. La calle estaba llena de verano. Llevaba un vestidito tan liviano que el corazón se me fue para la sien. Me sentí en el aire, sin sostén, y un sudor tibio humedeció mi mano. Cuando se fue con su pasito tan ufano, coqueteando la pollera en el vaivén, fue como si me hubiera dado cita. Desde entonces, a esa hora la esperé. Ella, sin hablarme, comprendió mis cuitas. Y a veces me miraba con un no sé qué. Me enteré que se llamaba Margarita y sin deshojarla supe que la amé. La vi una mañana cuando iba al almacén. La calle estaba llena de verano. Llevaba un vestidito tan liviano que el corazón se me fue para la sien. Me sentí en el aire sin sostén y un sudor tibio humedeció mi mano. Cuando se fue con su pasito tan ufano, coqueteando la pollera en un vaivén, fue como si me hubiera dado cita. Desde entonces, a esa hora, la esperé. Ella, sin hablarme, comprendió mis cuitas. Y a veces me miraba con un no sé qué. Me enteré que se llamaba Margarita, y sin deshojarla supe que la amé, supe que la amé. Cuando la muchachada copaba la esquina y ella pasaba rumbo a algún mandado, la barra respetuosa se hacía a un lado y ella saludaba a lo más fina. Era una ley no piropear a una vecina. Además, Margarita era un ser alado. Leve el andar, el gesto delicado y una voz seriecita y cristalina. Dejaba en el aire tal perturbación que nadie hablaba ni con las miradas, y era tan honda nuestra conmoción que sin causa para ser provocadas, cualquier motivo nos daba la ocasión para trenzarnos ahí nomás a las trompadas. Cuando la muchachada copaba la esquina y ella pasaba rumbo a algún mandado, la barra respetuosa se hacía a un lado y ella saludaba lo más fina. Era una ley de no piropear una vecina. Además, Margarita era un ser alado. Leve el andar, el gesto delicado, y una voz seriecita y cristalina. Dejaba en el aire tal perturbación que nadie hablaba ni con la mirada, y era tan honda nuestra conmoción que sin causa para ser provocadas, cualquier motivo nos daba la ocasión para trenzarnos ahí nomás
a las trompadas. Se hacía a un lado, ella saludaba, lo más fina. En la esquina, solo una era la esquina, lucía el barrio con orgullo su tablado, con colecta puerta a puerta levantando, solo la casa más bacana fue mezquina. Sobre el humo de la parrilla volaba la serpentina y el tocadisco que el club había prestado le daba y le daba al bayón delicado, que al decir de Margarita era música divina. Allí estaba ella, muy arregladita, sabiendo que la miraba no miraba y el aire indiferente la hacía más bonita. A su lado, en una silla, la tía vigilaba, pero al irse y al descuido me dejó una miradita temblorosa de rubor, también ella me amaba. En la esquina, solo una era la esquina, lucía el barrio con orgulloso tablado. Con colecta, puerta a puerta levantamos. Solo la casa más bacana fue mezquina. Sobre el humo de la parrilla volaba la serpentina. Y el tocadisco que el club había prestado le daba y le daba al bayón delicado. Y al decir de Margarita era música divina. Y al decir de Margarita era música divina. En la esquina, solo una era la esquina. Lucía el barrio con orgullo su tablado. Con colecta, puerta a puerta levantamos. Solo la casa más bacana fue mezquina. Allí estaba ella, muy arregladita, sabiendo que la miraba no miraba, y el aire indiferente la hacía más bonita. a su lado en una silla la tía vigilaba. Fue Prevalece. Me dejó una miradita temblorosa de rubor, temblorosa. También ella me amaba. Pero ahí se ella que cuidó. En la esquina, Solo una era la esquina, lucía el barrio con orgullo su tablado. Solo una era la esquina, solo una era la esquina, lucía el barrio con orgullo su tablado. en la esquina, Solo una era la esquina, solo una era la esquina, lucía el barrio con orgullo su tablado. Solo una era la esquina, solo una era la esquina, lucía el barrio con orgullo su tablado. Solo una era la esquina, solo una era la esquina, lucía el barrio con orgullo su tablado. Solo una era la esquina. Nunca faltaba el tablado don Ramón, con su carga de sandías relucientes, armando el despacho para los clientes, con 2 caballetes y un tablón. Y mientras calaba su fresco pregón de risueñas picardías inocentes,
comparaba la tajada con labios ardientes, o guiñaba la barra entonando la canción. Sandia calada, jugosa para las mozas enamoradas, que a mí y a Margarita nos cohibía. Entonces, para que nadie sospechara nada, en vez de cruzar nuestras miradas, las dirigíamos sugestivas a una sandía. Faltaba el tablado don Ramón, con su carga de sandías relucientes, armando el despacho para los clientes, con 2 caballetes y un tablón. Y mientras calaba su fresco pregón, risueñas picardías inocentes, comparaba la tajada con labios ardientes, guiñaba la barra entonando la canción. Sandia calada, sandia colorada, cosa para las mozas enamoradas. Sandia calada, yeah, sandia colorada, cosa para las mozas enamoradas. Y a mí, y a Margarita, y a mí, a Margarita, y a mí, a Margarita no cohibía. Entonces, que nadie sospechara nada, en vez de cruzar nuestras miradas, las dirigíamos sugestivas a una sandía. Esa sandia calada, sandia colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Sandia para las mozas. Sandia calada, sandia, jugosa para las mozas enamoradas. Nunca faltaba el tablado don Ramón, con su carga de sandías relucientes, armando el despacho para los clientes, 2 caballetes y un tablón. Sandia calada, sandia colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Sandia calada, sandia, jugosa para las mozas. Llegó de portafolios bajo el brazo. La gente murmuró, representante. Saco blanco de frac muy elegante, la cara pintada, camisa con lazo. El público respetuoso le abrió paso, saludó al tesorero con aire distante, y cuando solemne lo anunció el parlante, él contaba los pesos, por si acaso. A Margarita le encantó ese coso, así que ni vi la performance murguera. Entré al boliche amargado y caviloso, le pedí al tincho una caña habanera, que fue lo que me puso lacrimoso, y me reí fuerte para que ella me oyera.
Luego de portafolios bajo el brazo, la gente murmuró: representante. Saco blanco de frac muy elegante, la cara pintada, camisa con lazo. El público respetuoso le abrió paso, saludó al tesorero con aire distante, y cuando solemne lo anunció el parlante, él contaba los pesos por si acaso. A Margarita le encantó ese coso, así que ni vi la performance burguera. Entré al boliche, amargado y caviloso, le pedí al tincho una caña habanera, que fue lo que me puso lacrimoso, y me reí fuerte para que ella lo oyera. Me reí fuerte para que ella lo oyera. Escuchá Camino al Vino con Sergio Albino, la argentinidad y algo más. De lunes a viernes, 20 horas. Escuchá Camino al Vino en Radio Carpincho. Entendemos la comunicación como un derecho de nuestro pueblo, no como una mercancía. Tomamos la comunicación en nuestras manos. Somos Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. La encontré en una velada familiar, matiné bailable del Club Tuyutí. Yo era muy diquero, y así cuando la vi, saqué un cigarro y empecé a fumar. Ella, impresionada, tuvo que admirar la cancha de hombre con que recibí, su endomingada aparición que agradecí, con la leve seña de quiere bailar. La tía, que en el baile es todo un rango, le pregunta a la nena, ¿a dónde vas? Pero al verme inofensivo, con aire de guarango, le dice, suficiente, anda nomás. Entonces le hablé, bailando un tango. ¿Qué le gusta más, la típica o la jazz? La encontré en una velada familiar, matiné bailable del Club Tuyutí. Yo era muy diquero y así cuando la vi, saqué un cigarro y empecé a fumar. Ella, impresionada, tuvo que admirar la cancha de hombre con que recibí, su endomingada aparición que agradecí, con la leve seña de quiere bailar. La tía, que en el baile es todo un rango, le pregunta a la nena, ¿dónde vas? Pero al verme inofensivo, con aire de guarango, le dice, suficiente, anda nomás. Entonces le hablé, bailando un tango. ¿Qué le gusta más, la típica o la jazz? ¿Qué le gusta más, la típica o la jazz?
La típica hola jazz. La típica hola jazz. ¿Me gusta más? La típica hola jazz. Aquel atardecer era el día señalado. Una amiga, Albita, nos iba a acompañar. Caminábamos los tres, sin conversar. Oscurecía un azul arrebolado. Llegamos al final, al baldío abandonado. Chircas, tártagos, rumor de mar. Y aguardamos la noche para consumar lo que fue primera nostalgia de enamorado. En la esquina, vigilando, se quedó la Albita, emocionada de audacia, desfalleciente. La voz precipitada cuando va y nos grita: ahora, dale ahora que no hay gente. Bajo sus pétalos mi margarita, y dejé en sus labios un beso aún latente. Aquel atardecer era el día señalado. Una amiga, Albita, nos iba a acompañar. Caminábamos los tres sin conversar. Oscurecía un azul arrebolado. Llegamos al fin al baldío abandonado. Chircas, tártagos, humor de mar. Y esperamos la noche para consumar lo que fue primera nostalgia de enamorado. En la esquina, vigilando, se quedó la Albita. Emocionada de audacia, desfalleciente. La voz precipitada cuando va y nos grita: ahora, dale ahora que no hay gente. Bajo sus pétalos, mi margarita. Y dejé en sus labios un beso aún latente. Era el día señalado. Una amiga, Albita, nos iba a acompañar. Guardaba Robert Mitchum tapa en cancionera porque decía que se parecía a mí, y tanto me impresionó que desde allí sonreía irónico a su manera. En cambio, no acepté que me dijera: Robert Mitchum, por favor vení, porque si la oían los del Tuyutí, me iban a cargar la vida entera. Fue en verano y en la heladería. Estábamos los dos sentados afuera, la barra andaba por ahí, yo la veía. Y en eso se me viene en el hilera. El Tito me alcanza una fotografía, me la firma, dice, y me da la lapicera. Guardaba Robert Mitchum tapa en cancionera porque decía que se parecía a mí.
Y tanto me impresionó que desde allí sonreía irónico a su manera. En cambio no acepté que me dijera: Robert Mitchum, por favor, vení. Porque si la oían los del Tuyutí, me iban a cargar la vida entera. Fue en verano y en la heladería. Estábamos los dos sentados afuera. La barra andaba por ahí, yo la veía. Y en eso se me vienen en hilera. El Tito me alcanza una fotografía. Me la firma, dice. Y me da la lapicera. Bueno, como este programa es en vivo y hay cosas que se van sintonizando, ¿no es cierto? También contamos con la presencia, mientras estábamos desarrollando acá el programa, viene un compañero, un amigo querido mío, y que formamos ya hace 2-3 años que estamos haciendo radio, y vamos a renovar el compromiso, ya lo renovamos, y él forma parte de este programa. Bueno, le damos la bienvenida a Martín Rodríguez. Muchas gracias Chapa, muchas gracias acá a todos los compañeros, ahí grande del otro lado del vidrio. Bueno, nada, buenísimo, arrancando. Acá estamos, Martín. Bueno, Por fin empezamos. Estábamos fuera de aire antes de que comience Radio Carpincho, que aprovechamos y le decimos a los oyentes cuáles son las vías de comunicación. Radio Carpincho Facebook y el canal de YouTube, Radio Carpincho. Por supuesto, ahí van subiendo todos los programas que martes a martes, en nuestro caso, estamos haciéndolo. Así también está la aplicación y Radio Carpincho, que es radiocarpincho.com. Que desde ahí se puede escuchar en vivo. En vivo, exacto. Así que bueno, con Martín también tenemos una hojita de ruta para hacer sintonía sobre este continente maravilloso. Ya tiene mucha música tenés preparada. Sí, bueno, esperando un poco que arranquemos de una vez, ¿no? Sí. La verdad que estuve ahí buscando mucho, tengo mucha música para compartirles, para compartir con vos, con todo. Mucha música de América Latina y más arriba también. Exacto. Así que, bueno, nada, justo últimamente, desde que sabía que estábamos por salir, estuve buscando algunas páginas también de música nuevas. Uh-huh. Encontré una el otro día que se llama Zundunga, creo que se llama, cubana nueva. Está espectacular. Toda la música nueva cubana, tremenda, una página oficial. Pero bueno, nada, no, o sea, no toda la música solo la podés escuchar ahí, no la encontrás capaz en YouTube o en otros lados. Es interesante porque lo vamos a ir acercando a los oyentes todo eso. Cuento una cosa, Martín. ¿Cómo nos conocemos? Bueno, con Martín nos conocemos de toda la vida, de Escobar, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hacemos sintonía? Un poco lo que veníamos hablando al principio del programa. Uno está vinculado a la cuestión del tambor, que tiene raigambre africana. Y Martín, una vuelta pasó, nosotros nos juntábamos con los tambores en el campito de la estación, pero una vuelta, Martín estaba en la placita del centro Escobar, en la placita del campito de la estación, también haciendo unos pasos con mucha destreza. Debo decir, Martín tiene mucha destreza en el movimiento corporal, mucha agilidad. Unos bailes, dijo uno. ¿Cómo? Unos bailes, dijo uno. Unos bailes, estaba tirando de unos pasos. Estaba parado en una mano como quien camina, no sé, ¿no es cierto? Entonces me acerco, ¿qué haces, Martín, tanto tiempo? ¿Qué estás haciendo? Y yo estoy en el capoeira, pero... ¿Y cuánto hace? No, yo estoy yendo con el Mestre, allá a Capital, y en aquel momento ¿cuánto hacía? Y ya teníamos unos años. ¿Cuándo fue que más o menos arrancaron ahí en el campito de la estación? Nosotros en el campito estábamos ahí 2008, 2007, 2009, claro. Por ahí. Y vos ya estabas ahí en la vaina de... Y yo ya desde 2001 que conocí capoeira, digamos. Lo conocí un poco antes de lejos, digamos. ¿Viajaste a Brasil? Sí, viajando a Brasil, ahí lo conocí. Al principio no me llamó tanto, me pareció algo muy, muy raro, ¿no? Uh-huh. Después, por la música... más que por la destreza deportiva, que te digo, nunca siempre fui una alpargata para los deportes, y recién digamos que ya de grande empecé a entrenar un poquito y sí, voy a traer mucho de capoeira también acá, sí. Seguro, porque bueno, capoeira es un poco mi vida. Exacto. Es la forma en que camino. Uh-huh. Y bueno, sí, esa sintonía creo que
desde que los vi tocando ahí también sentí el llamado ese de los Claro. tambores, que tienen algo en común, ¿no? Tienen mucho en común. Absolutamente. Y ahí empezamos a trocar conversa. Ujú. Y bueno, vimos que había muchas cosas en común entre candombe, capoeira y bueno, y otras expresiones, ¿no? Que vienen del negro, pero que también tienen algo del suelo de acá, de la tierra de acá. De los originarios, se produce una mistura, Ujú. un sincretismo, digamos, también. Debo decir, hacer una aclaración, que cuando nosotros estábamos con este tipo de expresiones, no pasaba nada, ¿no es cierto? Es más, había que hacerlo con una cierta timidez y esperando que no nos echen, que muchas veces hay un halo de misterio, esta gente con el tambor o que bailan y que se paran en dos manos. Una cosa muy rara para un lugar como Escobar, que, convengamos, es bastante... Sí, no, y todavía pasa en Argentina y te digo mismo en Brasil, ¿no? Ujú. Esa mirada de lo raro, de la macumba, Claro. el prejuicio de los negros, que está también implícitamente en muchos aspectos de la vida, ¿no? Sí, Lo que básicamente tiene que ver. el desconocimiento, ¿no es cierto? Digamos. El desconocimiento y bueno, el aprendizaje que tuvimos de lo que es de los negros, de lo que es malo, de lo que es grasa, de lo que es inferior, de lo que es un poco del diablo. Exacto. Tambor, negro, vino, quilombo. Ujú. Bueno, quilombo es una palabra africana que está muy bien. Aparte, los quilombos eran lugares de gran excelencia y jerarquía, ¿no es cierto? Entonces, si lo dicen, está bien. El vino, y sí, también está bien. Pero nunca hubo problema con todo eso. Y otra cosa también, que a ver si coincidís con lo que lo hemos hablado en el primer programa, que también son géneros, son sitios de prácticas que tienen que ver con... Uno sintoniza cuerpo, mente y alma, ¿no es cierto? Sin entrar en cuestiones... Místicas. Claro, de mística, digamos, realmente. Y la síntesis final, tanto lo tuyo con el capoeira y lo de uno con el asunto de los tambores, son estilos de vida. El candombe es como un estilo de vida, digamos. Y un poco me parece que también lo de capoeira viene ahí. Sí, son estilos de vida, son como aprendizajes y actividades que son integrales, ¿no? Porque uno, por ejemplo, actualmente puede aprender muchas cosas, muchas disciplinas, saca un poco de acá, saca un poco de allá, pero lo que tienen estas actividades, mi compañera, por ejemplo, hace danza afro, ¿no? Y también le veo esta beta que tiene, ¿no? De esto integral entre el cuerpo, la música, la expresión de cada uno también, y dentro de un río que ya viene. Exacto. Un río que se estaba moviendo y que uno capaz que no lo ve o se puede meter o no. Sí, exacto. Pero creo que tiene esto de que está vivo. O sea, no es que cuando yo hago capoeira no es que digo, bueno, hago algo que hacían los esclavos, que sí o no, o se dice que sí lo hacían, ¿no? Que así se fue originando desde África y en los primeros quilombos. Sin duda no es la misma capoeira que se practica ahora. Por supuesto. Pero es algo que está vivo, eso es una enseñanza creo que de las más grosas que me dio mi maestre, que capoeira no es que vas a ver el baile folclórico, lo hago y lo reproduzco. Está vivo, lo que vos haces ahí está pasando ahora. Exacto. O sea, vos estás haciendo ese arte, estás metido ahí. Y bueno, en capoeira puede pasar cualquier cosa, pero puede pasar también, es como la música. Exacto. Uno cuando se arriesga a agarrar, mandarse en vivo, a tocar, está pasando. Como hacer un programa de radio también. Exactamente. Esto está transcurriendo y está quedando grabado encima. Bueno, aprovechamos para decirle a Andrea, que está invitada al piso, acá a la mesa, para venir a contar la experiencia de la música, de la danza afro que está haciendo, ¿no es cierto? La intención nuestra es tratar de poner en coordenada a la gente que está haciendo este tipo de expresiones, que digamos no son convencionales, vamos a decirlo así, no son convencionales, pero con mucho esfuerzo la gente intenta llevarlo a cabo. Y ¿sabes qué? Uno le da vida a eso porque está tratando de resignificar. Estamos resignificando lo antiguo, como un lema, ¿no es cierto? Lo antiguo, lo que no sabemos muy bien cómo era, pero tomamos contacto inmediatamente con los... Sí, nosotros le decimos con lo ancestral, ¿no? O sea, es importante ese contacto con lo ancestral y no es solamente un reproducir o ver, sino
tomando esas herramientas que voy haciendo ahora, ¿no? Que voy creando ahora. Y está vivo. A veces uno cree que está haciendo cosas que fueron, pero en realidad están muy vivas. El componente negro está... es una... Hay que verlo nomás y darse cuenta, ¿no? Es muy rico, digamos, en términos rítmicos. Ellos, por ejemplo, el tema de la música, de la rítmica, la música la han pensado de otro lugar, desde el lugar no europeo, no porque haya una rivalidad, sino que el concepto es totalmente distinto. Esto de lo africano en la línea de lo circular, ¿no es cierto? Es interesante, ¿sabés qué estaba pensando mientras conversábamos? Estaría bueno que rescatemos pequeños relatos de muchachos amigos que fueron al capoeira y cómo el capoeira le fue modificando por la positiva su vida. Porque en el caso nuestro con los tambores ha pasado de muchachos que han venido al tambor porque estaban agobiados, estaban mal, tenían alguna serie de inconvenientes, de problemas, y la verdad que encontraron un grupo de amigos, de compañeros, de gente que va a hacer lo mismo y les ha hecho bien. Tiene historia de la capoeira de eso que cuentan que la capoeira me salvó, está lleno, ¿no? Los grandes mestres son todos con una vida tremenda, una marginalidad de donde venían, y el componente popular, o sea, porque no fue hecho por estudiosos, por doctores, ni fue hecho por el pueblo. Por lo menos en capoeira, se dice esclavos, pero más adelante fueron los negros que ya estaban liberados, que estaban al pedo, no tenían nada que hacer. Los libertos. Los libertos, sí. Quedaron como mano desocupada y empezaron a sacar todo esto que tenían desde hacía tanto tiempo. Y tiene la música, tiene los cantos. Las comidas, por supuesto. Personalmente, mi capoeira, mi mestre es de Bahía. Lo conozco, el Chitauna. Mestre Marco Chitauna. Y entonces, a mí me encanta la cultura de Bahía, más allá de la brasilera, específicamente la bahiana. Así que también voy a traer bastante de Bahía seguro. Buenísimo. Y aparte tenemos que hablar mucho de Latinoamérica, de lo que está pasando. Claro. Se puede hablar un poquito también, ¿no? Sí, claro. Estamos haciendo una especie de... A ver cómo sintonizamos y cómo hacemos la sintonía dentro del programa. Un poco hablaba con Sergio al comienzo, antes de entrar al programa, de establecer pequeñas divisiones dentro del programa. Uno, porque es un técnico estructurado. No, pero Sergio me decía, perfecto. Pero así da vuelta a la página y sigue. Entonces... Pero uno es un técnico estructurado, sepa entenderme. Así y también esto de la sintonía, de ir buscando, ojalá que encontremos una sintonía como también había en otros momentos, ¿no? También cuando nos conocimos era una época donde había una sintonía distinta en Latinoamérica. Exacto. Entre los países, pero entre los pueblos también. Pero fue interesante ese momento. Los tiempos cambian, el mundo da vueltas. Sí. Y los cambios son cada vez más vertiginosos. Estamos promediando el cierre, nos quedan 5 minutos. Estaríamos dando vuelta, o sea, acá se produce la historia, se materializa el amor entre Margarita y Mauricio Rosenkopf, y de manera muy poética lo vienen relatando, pero luego, hay que construir la vida y ahí entramos en otra etapa. Yo pienso esto, le damos continuidad en la próxima entrega de Latinoamérica y nos vamos con lo que sería la siguiente parte que nos tocaba, que era lluvia. ¿Sí? Vamos con lluvia, si no, hago la lectura y esperen que lo encuentro acá. Ya estamos, Esta es la magia del vivo. Mientras tanto escuchamos de fondo la cuerda de tambores. Fama, mística. Es la anterior, porque está cambiado. Muy bien. Dice así: aquel atardecer nos pescó el chaparrón, comentando el film que acabábamos de ver. Riendo y de la mano echamos a correr hasta que anclamos en un viejo portón. La calle desierta nos dio la sensación de que solo nosotros
veíamos llover. El universo sin pájaros, vacío, por hacer. Entonces callamos, ya en plena ilusión. La lluvia paró y volvimos a andar. Los faroles rielamban en la calle mojada. Cuadras y cuadras sin poder hablar. La tarde oscurecía, desolada. No nos podríamos separar. Fuera de nosotros no existía nada. Aquel atardecer nos pescó el chaparrón, comentando el film que acabábamos de ver, riendo y de la mano echamos a correr hasta que anclamos en un viejo portón. La calle desierta nos dio la sensación de que solo nosotros veíamos llover. El universo sin pájaros, vacío por hacer. Entonces callamos, en plena ilusión. La lluvia paró y volvimos a andar. Los faroles rielaban en la calle mojada, cuadras y cuadras sin poder hablar. La tarde oscurecía desolada, no nos podíamos separar. Fuera de nosotros no existía nada. Bueno, muy bien. Esta bonita página llamada La Margarita, Jaime Ross, Mauricio Rosenkopf, la vamos a terminar de finiquitar en la entrega siguiente, en el cuarto programa de Latinoamérica en Sintonía. Y bueno, hoy queremos despedirlos diciendo que este continente está en movimiento, como siempre, es un gran polvorín, es interesante vivirlo y es interesante hacer sintonía sobre los acontecimientos que se van produciendo, sin entrar en la cuestión coyuntural de la cosa, porque es muy dinámica y es muy rápido. Cuando estamos hablando de la coyuntura, inmediatamente el poder oculto inventa otra cosa y nos deja con las manos abiertas así o puestas en la cabeza. Pero si nosotros hacemos sintonía sobre las cosas que el tiempo no las hace decaer, que digamos lo bueno siempre está ahí, y si hacemos sintonía, me parece que le estamos dando a los oyentes una serie de contenidos para que empiecen a bucear y explorar. Así que bueno, Martín, esperemos la próxima juntos. Sí, la semana que viene, bueno, nos encontramos, voy a traer ahí para compartirle varias músicas, reggae, un poco de música de Centroamérica, de acá de Sudamérica también, así que bueno, nos vemos la semana que viene para compartir ahí nos vemos charlas. Y como decimos siempre, vamos arriba. Vamos arriba.
Escucha Contacto Estrecho